El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia da cuenta que en 60 años y hasta 2018, las guerras internas en ese país habían causado más de 262,000 muertos, en promedio, 1 cada 2 horas. En México, tan solo en el lapso de 11 años, la guerra contra el crimen organizado ha dejado como saldo más de 257,000 fallecidos, en promedio, 1 cada 25 minutos. Efectivamente, como Colombia y México enfrentan un severo problema del crimen, pretendemos hacer un análisis aquí en Ruta 44 sobre este fenómeno, haciendo una analogía y sobre todo a partir del caso Colombia. Saludo con mucho gusto a Cristian Camilo Triana Palacios. Él es capitán de la Policía Nacional de Colombia. Cristian, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en México y estar aquí en Guadalajara, pues poder compartir con ustedes algo de nuestras experiencias en Colombia. Muchas gracias, Cristian. Rogelio Barba Álvarez, coordinador de la carrera de Criminología de la Universidad de Guadalajara. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y Alfonso Partida Caballero, es jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Alfonso, bienvenido de nuevo. Con el gusto de saludarlos a ti y al público, y estamos a la orden en este delicado tema. Muy bien, Cristian, pues me gustaría, dimos una estadística ahí respecto a los años que lleva el problema de la violencia en Colombia. ¿Por qué nos platicas el caso colombiano? Vamos a tratar de hacer una analogía con lo que ocurre en México. Bueno, en particular, tomando como referente a Colombia, es importante aclarar la importancia que ha tenido desde la implementación del mismo sistema penal acusatorio y la investigación criminal en contra del crimen organizado, no solo especializado en el narcotráfico, claro, sino en sus diferentes modalidades. Hay una perspectiva histórica que pues, se puede evidenciar a través de los múltiples datos de reducción del crimen, que ha aportado el tema de la institucionalidad. Cuando me refiero a institucionalidad es la lucha en contra del crimen de las diferentes instituciones que se conjugan para poder combatir el crimen. En este caso, no solo radicando la responsabilidad sobre la Policía Nacional de Colombia, sino también sobre instituciones como el mismo Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, en las diferentes instituciones que aportan esa investigación del crimen. Claro, si pudiéramos hacer una especie de ABC de lo que Colombia tuvo que construir para hacer frente al crimen total, ¿por dónde comenzarías tú? ¿Por el marco legal? ¿Por las instituciones? ¿Cómo sería? El marco legal es el piso jurídico que nos va a dar a nosotros el accionar. Es supremamente importante. Por eso refería al tema de institucionalidad. Y cuando refiero al tema de institucionalidad, la importancia que tiene para el caso colombiano el Congreso de la República en la expedición de múltiples normas y leyes a favor de la investigación del crimen. De igual manera, el Gobierno Nacional recae sobre su ese poder ejecutivo frente a la reglamentación de algunas características metodológicas que tienen que hacer el aparato judicial para la investigación del crimen. Y por último, estaría hablando frente al tema de la estructuración de un organigrama y trabajo articulado de las diferentes instituciones, ya que si se trabaja por cada uno de los lados y cada institución trabaja por su cuenta, es difícil que se logren los resultados y se puedan evidenciar. Muy bien, Rogelio Barba Álvarez, una primera introducción al tema en esta analogía que pretendemos hacer de Colombia. México enfrenta problemas similares, ¿no? Bueno, la delincuencia no convencional, es decir, la delincuencia organizada, comienza en 1997 cuando se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De esta manera se empieza a establecer el concepto de delincuencia organizada y qué delitos pertenecen a esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se ha reformado desde que se creó a la fecha más de 25 veces el artículo 2, donde establece el concepto de delincuencia organizada. De allí, pues, las instituciones que parten de esta ley federal, también se reformó en el 2014 las técnicas especiales para la investigación, donde se reconoce el agente encubierto. Es decir, parte de una policía especializada para poder aportar conocimiento y estrategias que puedan disminuir este tipo de delincuencia que tiene que ver con este tema relacionado a una organización criminal que también desafortunadamente no lo entiendo por qué el concepto de delincuencia organizada se encuentra en el artículo 16 constitucional. De allí pues que tenemos una variante del cielo a la tierra con Colombia y los resultados, bueno, se ven a la puerta. ¿Puedes ser más específico en esa variante que mencionas? Lo que pasa es que la policía especializada no está coherente con lo que dice la norma.
es una policía especializada, pero al final esas técnicas de investigación no se ven reflejados en los resultados de la delincuencia organizada, y el ejemplo más claro lo tuvimos hace algunas semanas con el tema de Ovidio, que fue en Culiacán, en Culiacán, con el tema de quién fue el que iba a detener a esta persona, que no fue la policía especializada, sino fue pues la militar. ¿Ahí es la diferencia con Colombia, te refieres? Sí. ¿En la coordinación que hay? Sí, porque quien estuvo presente en ese operativo eran los militares y no la policía de la Guardia Nacional o de la PGR, en este caso. Claro, dijiste que en el 97 se crea esta figura de la ley. En el 97 se aprobó con la ayuda sistemática, científica, dogmática de la creación de la norma de países como España y de Italia. Claro, ahora, se reconoce como tal la delincuencia organizada. Esto no significa que no existiera antes en México. Claro, sí existía, pero no estaba catalogada en una ley especial. De hecho, bueno, ya en algunos estados había una ley estatal contra la delincuencia organizada. Cuando se crea esta norma en el 97, tienden a desaparecer. Desafortunadamente, lo tengo que decir, hace algunas semanas se reformó la ley estatal contra la delincuencia organizada cuando esa ley no existe. Es de ahí pues la evidencia de que no estamos haciendo nada para combatir desde el punto de vista del marco normativo este tipo de delincuencia no convencional. Alfonso Partida Caballero, una primera introducción al tema, esta analogía Colombia-México. Bueno, Colombia se caracterizó por ser el país de más alto índice en criminalidad. Los homicidios estaban por el cielo. En Medellín simple y sencillamente se llegaron a cometer 5 o 6 mil homicidios en una sola ciudad. ¿A cada cuánto? Cada año. Cada año, muy bien. Y ahora tiene menos homicidios que Guadalajara, por ejemplo. Y esto, como lo dijo el capitán Triana, efectivamente tiene que ver con la implementación de estructuras, no solamente físicas, sino también de capacitación, de profesionalización, de tener una sola policía nacional. Esto permite tener una homogeneidad en la capacitación, en la profesionalización y en los dispositivos que se están utilizando. Nosotros en México tenemos 2.400 policías, más el ejército, más la marina, más lo que se acumule, porque los 2.400 son los policías municipales. Son los policías municipales, son los policías estatales, son el ejército, la armada, que cada uno por su lado, y ahora la Guardia Nacional. Y a final de cuentas ha sido un verdadero problema ponerse de acuerdo de un municipio a otro, simple y sencillamente, con la irrisoria Policía Metropolitana, que nos hablan de maravillas, pero que ni siquiera se han sentado los municipios para establecer los criterios a seguir y demás. Este problema no lo tiene Colombia. En Colombia está estandarizado todos este tipo de eventos para coordinarse y trabajaron muy fuerte en lo que viene a ser el sistema acusatorio. No es cierto que el sistema acusatorio sea el malo. Los malos son los operadores del sistema, porque en Colombia, con todo y eso, bajaron de tener casi 5,000 homicidios a tener 600 en una ciudad. Y así sucesivamente en todo lo demás. El alto grado que tienen de sentencias, de eficacia, de eficiencia en la aplicación de la norma, pues tiene que ver con esto que es el sistema acusatorio. En México le siguen echando la culpa los funcionarios, que son los que implementaron el mismo sistema y que ahora reniegan del mismo, ¿no? Y otro punto importante que también se tiene que analizar es la extinción de dominio. Este punto que aquí mismo vuelve a suceder, la misma circunstancia del sistema acusatorio, de atacar al sistema, cuando lo que está funcionando fuertemente para atacar los bolsillos de los delincuentes es este sistema, ¿no? El sistema, ¿te refieres tú a la ley de extinción de dominio? De dominio, así es. Falla, digamos, volvemos al tema inicial. ¿Falla la ley o falla quien la aplica, Alfonso? Falla quien la aplica y están en contra los que se pueden ver afectados con esta ley. O sea, porque tiene que ver con el alto índice de defraudación fiscal,
porque el propio narcotráfico en lo que cae es en una defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque la venta, el narcomenudeo se hace en las calles, claro. No se hace en un mercado, también el traslado, el acondicionamiento, etcétera, que se hace en efectivo. Y este dinero está fuera del sistema financiero, que ese es el problema del lavado de dinero. Pero entonces, ¿qué hace este sistema? Cuando está bien estructurado, lo que sucede es que se van contra estos capitales ilegales y sobre todo contra estos personajes que funcionan en 4 dimensiones. Una en la dimensión mafiosa, en la dimensión empresarial, que es la parte económica. Para el lavado de dinero. Para el lavado de dinero, lo que vienen a ser la dimensión de las estructuras de sicariato, de autodefensas, pudieran decir, y por último la base social con la que cuentan, porque también cuentan con una base social. Sí, ¿no? Es un verdadero mercado. Sí, es un cóctel, definitivamente, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el tema. Estamos hablando de las guerras contra el crimen en Colombia y México. Los muertos por las guerras en Colombia, que superan los 262.000 en 60 años, incluyen conflictos armados internos que involucran a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado, particulares y al narcotráfico. No obstante, en México tienen especialmente como protagonistas al crimen organizado y al Estado en sus diferentes corporaciones de seguridad. Además, ocurrieron en poco más de una década en un país que es 2.6 veces mayor que Colombia. Las guerras contra el crimen de Colombia y México, el tema en esta ocasión aquí en Ruta 44. Cristian Camilo Triana Palacios, capitán de la Policía Nacional de Colombia. Hubo un momento en la violencia en Colombia que tuvieron que crear la figura de los jueces sin rostro, porque era el tema violento en contra de la impartición de justicia y también por protegerlos a ellos por la violencia que enfrentaban, ¿no? Es parte de esta historia que les ha tocado vivir. Sí, así es, Carlos. Fue una figura que existió en su momento para intentar proteger al sistema judicial, en este caso frente a las diferentes sentencias que se tenían que implementar por parte de este aparato de justicia, atendiendo la investigación de un delito que rompe fronteras y un delito que rompe inclusive condiciones de seguridad, como es el fenómeno del narcotráfico. En su momento existió esa figura y fueron medidas que se tomó dentro de ese mismo aparato judicial para dar protección a aquellos jueces que emitían sentencias condenatorias en contra de los líderes de los carteles en Colombia. Nosotros veíamos el fenómeno colombiano. ¿Cuándo ubicas tú en el tiempo que el Estado comienza a retomar el control? Porque hubo evidentemente un Estado que fue rebasado por la delincuencia en Colombia. ¿Cuándo crees tú que empiezan a tomar el control? ¿Cuándo lo ubicas en el tiempo? ¿En los 90? ¿Cuándo fue? Sí, estamos hablando aproximadamente hace más de 20 años. Hace más de 20 años que realmente Colombia se da cuenta, por encima de que el fenómeno es un fenómeno que se ha derivado de la violencia. Y además de ello que pues el fenómeno del narcotráfico siempre ha sido un mecanismo a través del cual los delincuentes se emplean para tener gran rentabilidad. O sea, la rentabilidad del narcotráfico es impresionante. En ese entendido, pues Colombia, a través de los diferentes esfuerzos que se han librado por parte de las diferentes instituciones, hace esa búsqueda, ese camino realmente por buscar una solución, teniendo en cuenta que muchas veces se había impedido situación que se puede hacer el traspaso analógico y temporal de lo que se vivió, tal vez lo que se está viviendo actualmente en México, que muchos argumentan que posiblemente lo que está viviendo actualmente en México es lo que vivió Colombia hace unos 20 años. Claro. Ahora, yo te preguntaba, ¿con qué presidente ocurriría todo eso? ¿A fines de los 90? ¿Y qué acciones concretas fue? Me decías el marco legal, ¿no? Así es. Y esta ley, por ejemplo, extinción de dominio que citaba Alfonso hace un momento, ¿cómo funciona en Colombia? ¿Es si funciona? Sí, es funcional. Es muy funcional y es muy importante. Pero más allá de ello, Carlos, creería que la gran importancia del funcionamiento de la extinción de dominio es que ese delito es bastante complejo de investigar, atendiendo de que pues, requiere contar con peritos contables,
¿sí? En el caso de Colombia, que sean contadores que puedan hacer un seguimiento, una investigación, además de un apoyo articulado entre instituciones, nuevamente retomando un poco, porque pues para el caso de Colombia, al ser un solo cuerpo de policía, pues cuenta con policía especializada, tal vez como lo estaba refiriendo Rogelio, atendiendo de que tiene un grupo especializado para la investigación de este delito. Hay delitos conexos también a ello, como es el lavado de activos. El lavado de activos y enriquecimiento ilícito se derivan de ello mismo, y es un grupo especializado a través del cual se puede hacer esa investigación. Claro, hace un momento Alfonso también señalaba que en México tenemos demasiadas policías. ¿Cuál es la estructura que tú mismo has estado señalando? ¿Cómo está conformada la policía en Colombia? En Colombia la Policía Nacional es un solo cuerpo de naturaleza civil, cuya misionalidad está establecido desde la misma Constitución Política de Colombia. Además de ello, ¿qué es importante? Que dependemos nosotros del Ministerio de Defensa. Dependemos del Ministerio de Defensa y lo que denominamos como fuerza pública. Fuerza pública se denomina a las fuerzas militares y a la fuerza de policía, en este caso la Policía Nacional de Colombia. Es decir, el ejército sí hace una tarea de seguridad también, entonces. Pero de seguridad y de la defensa de la soberanía nacional. De acuerdo. Totalmente diferente a la protección de nosotros, que nosotros realmente velamos por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, de los ciudadanos en Colombia. De acuerdo, entonces una sola policía. Una sola policía, sí. Así sean, no sé cómo se llaman, departamentos, creo allá. Son diferentes jurisdicciones, pero es una sola policía. Estábamos tratando tal vez anteriormente el tema ya de características personales, y decía que la importancia muchas veces que un policía cuando se esté formando, que otro tema muy importante es el tema de la profesionalización. Claro. Y lo digo, aquí hago referencia con el tema de profesionalización del policía. Para ser policía no se puede ser policía a ratos. Tú no puedes ser policía hoy y mañana puedes ser otra figura, un abogado, no puedes ser. Tienes que ser policía, eres policía para toda la vida. Hay una carrera para ser policía. Una carrera, tú te creas en un programa académico a través de la institución de educación superior de la policía. Entonces, frente a esa formación se genera vocación del servicio, se genera profesionalización del servicio, porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer en calle. Es como ir a una licenciatura acá en México, supongo. Así es, ¿no? Muy bien. Rogelio Barba, ¿por qué nosotros en México no hemos dado ese tipo de pasos? Me refiero al tema de profesionalizar las policías, etcétera. Desde la administración pasada con Peña Nieto se creó una Gendarmería Nacional, pero solamente cambian el nombre, ahora se llama Guardia Nacional, solamente cambian el nombre. Pero luego hubo una policía única, una policía regional, una policía metropolitana. Sí, tenemos un caos ahí dentro de las policías que al final de cuentas, bueno, generan desconfianza a la ciudadanía y solamente le cambian el logotipo de las camionetas, el color y el nombre. Entonces yo creo que debíamos de transitar, debíamos de imitar los países hermanos que han padecido también por el flagelo de la delincuencia, que nosotros pues tenemos un símil aquí y que lo hemos vivido desde los años 80 a la fecha, y que sería razonable que se pudiera armar una estrategia en la cual poder formar profesionalmente a los policías. Es decir, con una formación de criminalística, del nuevo sistema de justicia penal, de derecho penal policial, derecho administrativo, derecho constitucional, derechos humanos, es decir, un bagaje normativo que tiene que ostentar los policías como lo tienen la Policía Nacional de Colombia, pero también la chilena, la española. Es decir, creo que hay modelos en el mundo que podemos imitar con la finalidad de verdaderamente darle frente a esta delincuencia no convencional y convencional, ¿no? A ver, déjame irme al extremo. ¿Qué caso conoces tú en México de un policía? Para ser policía en México, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita vocación de servicio. Por eso, lo que vemos ahorita en la calle, los policías que hay en la calle, ¿qué requirieron? ¿Requirieron estudios realmente, secundaria, prepa? Pues ahora les están pidiendo estudios de secundaria y preparatoria, creo. Pero antes no. Antes no. Yo fui policía y yo tuve 15 días de capacitación y después me dieron una pistola y estuve 6 años de policía. O sea, no había, te estoy hablando de los 80. Ahora estas fechas pues no dista mucho de la realidad. Ahora con la policía de Zapopan, por ejemplo, que es un modelo que se ha fortalecido con el tiempo, la policía canina,
creo que es una referencia que han tomado otros municipios, pero lo atractivo de la policía de Zapopan es el salario. Entonces, la gente lo que busca es el salario, se va a Zapopan, pero sí se requieren ciertos perfiles para poder ser policía en Zapopan, cuando menos. De acuerdo, muy bien. Alfonso Partida, en el caso, por ejemplo, de las policías, ¿qué elementos tú recuerdas de esta policía en México? ¿No se profesionaliza? ¿Qué tendría que ocurrir? No tiene una homogeneidad, no tiene secuencia. Te pongo como ejemplo, a partir de los gobiernos famosos del cambio, en el año 2000, eran direcciones de policía, después pasaron a ser secretarías, policías metropolitanas o intermunicipales, que es lo mismo en esencia, luego después comisarías, luego volvieron a ser secretarías, y esto pareciera que cada 3 años se están reinventando las policías, ¿no? Igual te ponen a un almirante, que ya lo tuvimos en Guadalajara, igual te ponen a un veterinario que a un abogado connotado, a un político o en la fiscalía al dirigente de un partido político. Eso no es carrera bien definida. Se tiene que hacer un verdadero reglamento a nivel nacional para decir estos son los que pueden ser policías, porque no necesitamos más policías, tenemos demasiados policías en México, estamos hablando de cerca de 450,000 policías a lo largo y ancho, y pueden ser municipales, estatales y federales, pero ahora también tenemos al ejército con más de 350,000 efectivos y cerca de 50,000 en la Marina. Entonces, esto es un mar de policías, esto es un mar de guardianes, que a final de cuentas cada uno obedece a su propio código, a sus propios códigos, obedecen a sus propias normas, y que esto nos trae un verdadero galimatías a la hora que queremos hacer una sumatoria para la eficacia y la eficiencia en lo que viene a ser el sistema judicial, porque solamente en México se castiga 1 de cada 100 delitos, ¿no? Y pareciera que lo que andan viendo en los estados, como en el de Jalisco, es ver cómo maquillo las cifras, cómo cambio los datos, cómo les quito a unos, por ejemplo, el robo de vehículos, ahora es robo de vehículos de cuatro llantas, ¿no? O de 4 ruedas, y luego robo de vehículos de estas características. Y luego, ejes. Así es, entre más atomizado está, es mucho más difícil darle seguimiento, y entonces estamos jugando como a las vencidas. Pero aquí el responsable de que exista toda esta confusión y datos, pues son los gobiernos, son los que deben de tener claramente las estadísticas, porque igual como en el observatorio de la Universidad de Guadalajara, lo que nosotros estamos observando son los datos que nos están dando las propias fiscalías, los propios municipios, y también el Secretariado Nacional. ¿Y qué pasa? Que a final de cuentas no coincide ni uno, ni otro, ni el Secretariado Nacional. Y luego, aunado a lo anterior, se suma lo de INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que se supone ellos son los que tienen los datos más duros, y nos dicen todo lo contrario, nos dicen que lo que está bajando es la denuncia. La gente no confía en ir a denunciar, y el gobierno dice, es que aquí tenemos menos delitos, confunden delitos con denuncias, claro. Y ese es un error. Solamente se denuncia el 6.8%. ¿Qué quiere decir? 6 de cada 100. Así de irresponsables. Hace un momento Rogelio decía que las policías nomás le cambian el nombre y los pintan de otro color. Así es. ¿Ocurrió lo mismo con la Guardia Nacional? Porque es el ejército. Sí, claro. Bueno, ahora nos dicen que es la policía federal del ejército, ¿no? La policía también de la Marina, la policía militar. Entonces, tú dices, bueno, es que el caso, la policía militar, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, es la policía que está uniformada. Claro. Pero no quiere decir que es la policía que viene del ejército. Si bien es cierto lo que dice el capitán Treana, que tiene toda la razón, es que la policía depende del Ministerio de Defensa, pero el ejército no tiene nada que hacer
Cada uno por su lado tiene que ver las cosas de distinta manera. Uno es para la seguridad nacional, aquí le quitamos el nombre de seguridad nacional y todo lo metimos en la seguridad pública, ¿no? Muy bien. Vamos a otra pausa. Regreso con más de este tema. Un informe de la organización Inside Crime revela que en Colombia se han registrado ya 4 generaciones de organizaciones del narcotráfico que iniciaron en los 90 con Pablo Escobar Gaviria y que a la fecha los cárteles han cambiado para ser organizaciones más discretas pero sumamente efectivas. Hoy, las ganancias anuales del narco son más de 456 mil millones de dólares y Colombia sigue encabezando la mayor parte de la producción de cocaína del mundo. Las guerras contra el crimen de Colombia y México, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Hace unos momentos, Cristian, veíamos unos datos que tienen que ver con el tipo de crimen que se enfrenta a Colombia. No solo es el narcotráfico, también tiene la guerrilla, había paramilitares, había un cóctel en Colombia. ¿Cómo enfrentar a todo este panorama desde el Estado? Bueno, Carlos, creería que la importancia de generar una estrategia para poder implementarse y poder contrarrestar los grupos armados organizados, en este caso el crimen organizado, creería que por encima de ello hay que hacer una identificación realmente de qué es lo que está ocurriendo en el contexto que sea en el contexto mexicano o en el contexto colombiano. Para el caso particular en Colombia hay muchos delitos conexos, nosotros les denominamos delitos conexos porque cerca al narcotráfico, lo que decía anteriormente, se encuentra el enriquecimiento ilícito, se encuentra también inclusive hasta el secuestro. En la época de los 90 el secuestro estaba por las nubes, era un delito que para ello como estrategia por parte del gobierno nacional, la Policía Nacional creó una dirección antisecuestro que es una dirección exitosa por parte de la Policía Nacional denominada Gaula o los grupos Gaula, que eran quienes realmente investigaban los delitos en contra del secuestro. Creería que ante ello una de las decisiones que en su momento tomó la Policía Nacional fue el poder profesionalizar a sus hombres, hombres y mujeres obviamente. Diciéndolo de esta manera, creería que a través de la fusión entre la academia, si a un policía tú le enseñas o lo entrenas a hacer lo que tiene que hacer de manera correcta, se pueden ver los resultados. De igual manera, lo decía también anteriormente Rogelio, la importancia, y Alfonso también lo decía en algún momento, la importancia de estructurar un policía con bases académicas y bases prácticas. No necesitamos un académico detrás del ser un policía, tampoco necesitamos una persona entrenada en artes marciales de tal manera que pueda defenderse, pero sí es una amalgama de diferentes conocimientos, tanto teóricos como prácticos, lo que requiere realmente generar una estrategia que pueda prevenir el delito, en este caso el crimen organizado. Y ante este panorama que tú nos has descrito de los últimos 20 años del combate al crimen, ¿qué encuentras tú en México comparado al fenómeno que vieron ustedes en Colombia? ¿Qué similitudes encuentras en lo que está pasando en México? Bueno, es importante desde un análisis criminológico, tratando un poco también desde la criminología, dentro de esa analogía lo que se está materializando actualmente en México es una violencia semiótica, que es lo que han utilizado en el caso los cárteles, utilizando a través de la violencia indiscriminada y a través de la intimidación del mismo Estado. Se está intimidando al mismo Estado y a la misma población de tal manera que pareciese como si no se quisiese investigar en contra del narcotráfico por el temor a que se tomen represalias. En Colombia se vivió totalmente, inclusive con más índices de violencia, utilizando hasta estrategias como la utilización de carros bomba o de explosivos en múltiples denominaciones. ¿Es como terrorismo? Exactamente, se utilizaron estructuras terroristas en contra del Estado para realmente generar el narcotráfico. Lo que se quería llegar era el posicionar las estructuras criminales de tal manera que no pudieran salir dentro de la cultura.
pero pues ya lo ves que a través de los años y debido a los esfuerzos de muchísimas personas, inclusive que no se encuentran aún con vida, se pudo llegar a esos resultados, y es realmente al juego de la institucionalidad, al juego de la amalgama de las instituciones, a la profesionalización del servicio, a la funcionalidad, a la cualificación de las personas, que Alfonso lo decía, ¿de qué nos sirve tener 30.000 policías que no sepan hacer lo que saben hacer, a diferencia de contar con 10.000 que realmente sean cualificados, que sepan hacer lo que tienen que hacer? Entonces creo que a eso se debe, Carlos. En los últimos años en México hemos visto, Cristian, cómo es con más saña las acciones que hace el crimen organizado, específicamente los cárteles de la droga, son ahora más violentos, incluso decapitan gente, aparecen bolsas cercenadas, etcétera. Eso no lo veíamos en México en décadas atrás. ¿Es parte de este terrorismo del que tú hablas? No, cuando me refiero a terrorismo, hablo a utilización inclusive de artefactos explosivos, improvisados, utilización como lo utilizaba tal vez los grupos armados organizados, o en este caso grupos guerrilleros como las FARC, utilizaban cilindros bomba o utilizaban artefactos explosivos, como inclusive recientemente ha ocurrido en Colombia a través de la utilización de un carro bomba en nuestras instalaciones policiales. Entonces, eso me refiero a terrorismo. Pero tal vez lo que refieres, Carlos, es tal vez al uso de la violencia indiscriminada y que quiere llevar un mensaje intrínseco al dejar un cadáver, y eso es un análisis que se genera desde efectos criminológicos. Realmente es lo que trata la criminología, el estudio de cómo esa violencia semántica a través de una imagen, de ver un cadáver sin sus partes íntimas, o que tú veas el cadáver sin la cabeza, es un mensaje. Es un mensaje, y es necesario de que más allá del estudio, que se tomen acciones y estrategias para realmente cómo podemos prevenir que esto no se vuelva generalizado. Claro, Rogelio, pues tú eres un experto en este tema de criminología. ¿Cómo percibes tú en los últimos años en México esto que yo hablo, de este incremento de la violencia en forma pues exacerbada, ¿no? Amputar. Pues sí, es desprejuiciada, y sobre todo la cultura de la violencia y de la sangre. Pero también se ha contenido en Colombia por la legislación, el marco legal. En Colombia existe la Ley General de Policía, la Ley de Policía Nacional. Se acaba de aprobar hace 2 o 3 años. Yo creo que ese modelo que tienen ellos, que se ha implementado, que ha saneado a las instituciones, yo creo que es el modelo que debemos de seguir. Este tipo de violencia que es indiscriminada por todo el país, y que vemos que ya las víctimas ya no son mayores, personas mayores, ya vemos mujeres, ancianos y niños, pues eso es lo preocupante, y eso es lo que verdaderamente quieren dejar la huella este tipo de organizaciones criminales. Es decir, no nos interesa la vida de los menores, y sobre todo es imponer el miedo con la finalidad de doblegar por un lado el Estado y por otro lado las otras organizaciones criminales, con los mensajes que dejan no escritos, no verbales, por toda la República, ¿no? En tu opinión, entonces, por ejemplo, las policías que tenemos, por citar solo un ejemplo, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿deberían ceder su lugar a una sola policía? Bueno, ya se ha intentado en otras ocasiones. Yo aplaudo, por ejemplo, ahora que nombraron al secretario de Seguridad Pública, que tiene carrera policial. Yo creo que ahí se puede esperar más de otras personas que han ocupado ese lugar con Juan un perfil. Bosco. Sí, yo estaba leyendo que tiene una experiencia policial de municipal, Claro. de Guadalajara, y que bueno, llegó ahora como secretario de Seguridad Pública a nivel estatal. Yo creo que es por ahí por donde debemos de transitar. Este modelo que tiene el gobierno ahora, con una representación que va a coordinar los esfuerzos de la seguridad, yo no lo comparto mucho. Cada uno tiene que hacer, como dice Alfonso Partida, cada uno tiene su tarea, y sobre todo su tarea constitucional, lo dice la Constitución claramente, pero basados en una coordinación, y hay una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece las bases de coordinación, que en su momento fue desaparecida una ley de bases de coordinación. Ahora lo más importante, y es el reflejo de una descoordinación, lo importante es transitar hacia la coordinación institucional entre las 3 entes de gobierno. ¿Y cómo caminar hacia una sola policía, siguiendo el modelo de Colombia, cuando tenemos un país tan diverso? Es decir, no solamente los mexicanos me refiero, sino partidos políticos. Un gobierno de un color, un ayuntamiento de otro color. ¿Cómo hacer? Se tiene que reformar el artículo 71 constitucional,
se tiene que reformar. Es que el federalismo, por un lado, ha beneficiado mucho al país, pero por otro lado, precisamente esto es lo que nos tiene. Tenemos más de 2,000 policías, más de 50,000 artículos en materia penal, porque los reglamentos de policía y buen gobierno tienen que ver con el derecho penal administrativo. Se tiene que estandarizar la legislación para que los policías puedan entender qué es lo que se entiende por delito y qué es lo que se entiende por una falta administrativa, y de una manera coherente aplicar también el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la ley adversarial, ¿no? que es reciente y que se tiene que armonizar todo este marco legal. Muy bien, Alfonso Partida, ¿cómo conseguir esto? Vuelvo a insistir, con un país que se inventa cada 3 o cada 6 años. Bueno, Hans Kelsen tiene una teoría, que es la teoría pura del derecho, y decía, hay que quitarle todo lo que no sea derecho para dejar bien afinado lo que es el derecho. Yo diría la misma situación para la cuestión policial. Hay que quitarle el partidismo, hay que quitarle la política mal empleada, la que tiene que ver con la manipulación de los cuerpos de policía para cuidar a los elementos del Estado solamente. Y se tiene que visualizar que las policías son un instrumento para la sociedad, para salvaguardar 3 puntos muy importantes: la vida de las personas, los bienes de las personas y la paz y el orden público. Esa parte es lo que debe de hacer, y justamente se hace todo lo contrario. Lo que se trata es de que los presidentes municipales lo primero que buscan es controlar a sus policías, pero para ellos, igual en los estados, igual en la federación. Entonces esto es un juego de locos. Se tiene que analizar, pero verídicamente, lo que es el papel puro de la policía y cuáles son los objetivos que tiene que lograr, y sobre todo cómo los vamos a formar, cómo los vamos a nombrar, y que no haya tergiversaciones, como lo ha habido, en el cual hasta los diputados han sido, que no pasan los controles de confianza, los dirigentes de partidos políticos o el sacaborrachos en los municipios, etcétera. Otro punto importante, Carlos, se tiene que también ver lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, que está como lo tenemos actualmente, está totalmente desvinculado de lo que viene a ser una realidad social. En otros no es lo mismo el Ministerio Público de México que el Ministerio Público de Colombia, y menos el Ministerio Público de Brasil, y así sucesivamente. Entonces tenemos que entrar en una dinámica de estandarizar qué queremos del órgano investigador, que el 21 constitucional nos dice que es el Ministerio Público, cuando estamos viendo que quien lleva la investigación en Colombia es la policía, y el Ministerio Público queda como un ente administrativo. Un poco lo que está haciendo el juez de control lo hace el Ministerio Público en Colombia. El juez de control es el que conoce la carpeta de investigación, le da seguimiento y verifica la legalidad de la detención, la legalidad de lo que haya hecho el policía en su momento, y todo esto tiene que estar con profesionales, porque vemos que hay un exceso, una carga excesiva de los legisladores haciendo leyes que no conocen el sistema, pero lo descalifican, no conocen el derecho penal, pero lo quieren reformar. Esto es de locos, Carlos. Esto no va a funcionar, no está funcionando, y menos como lo están llevando a cabo. Entonces, o hacemos un alto en el camino o atengámonos a las consecuencias. Muy bien. Voy a otra pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
Mientras que en Colombia el gobierno creó cuerpos de élite y la figura de los jueces sin rostro para poder combatir al narcotráfico e impartir justicia, en México apenas se han implementado tibias medidas para contrarrestarlo. La creación de una Guardia Nacional, por ejemplo, y la nueva ley de extinción de dominio son apenas algunas de las herramientas con las que el Estado pretende combatir al crimen organizado, pero que hasta ahora no han probado su eficacia. Las guerras contra el crimen en Colombia y México, el tema en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Cristian. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, como conclusión podría decirlo que no más que una imposición es como un aporte por parte de la experiencia que ha vivido Colombia. Creería que es importante que en Latinoamérica nos podamos enriquecer de las diferentes experiencias de los países. Y por qué no, si Colombia ya lo vivió en algún momento, México pudiese replicar alguna de esas experiencias exitosas. Todo se ve, como lo decía anteriormente Carlos, tal vez a un ABC. Ese ABC depende de muchas funcionalidades, dentro de eso la importancia de la institucionalidad, y me refiero a institucionalidad que cada institución se encargue de hacer lo correspondiente. No es lo mismo la defensa de la soberanía a la defensa de los derechos y libertades de las personas. Por ende, la importancia de respetar esa laboriosidad o la misionalidad por parte de cada una de las instituciones. La segunda medida creería que es muy importante, dice el tema de la profesionalización a través de la unión entre la academia y el quehacer. ¿Y a qué me refiero con ello? Que es importante gozar con un cuerpo de policía que realmente desde su misionalidad civilista, porque la policía es de características civiles a pesar de que tengan contacto con armas, son de naturaleza civil. La visión de un policía es totalmente diferente a la visión de un militar, ¿sí? Que se cumpla con ello a través de la implementación o articulación con la academia. Aquí gozamos de una universidad impresionante, la Universidad de Guadalajara, que aprovecho, Carlos, también para agradecer la invitación por parte del Observatorio de la Universidad de Guadalajara y que esté aquí en esos momentos se debe a ello también. Y en tercera medida, creería que es importante, Carlos, que nosotros empecemos a cualificar los resultados por encima de los datos que, como lo decía anteriormente Alfonso, se pueden segmentar atendiendo a que un delito puede ser analizado desde diferentes aristas. Y en este caso creería que no importa, por encima de que el crimen sigue caminando por las calles. Y a eso se debe a las deficiencias del mismo sistema que se ha empezado a generar. En este caso, el poder de la denuncia, el poder de las instituciones, el poder de la investigación del crimen, que creo que es una parte supremamente importante de gozar con un cuerpo, un organismo que puede hacer la investigación del crimen de una manera organizada, metodológica. Hay una ciencia aplicada realmente para la investigación del crimen. El crimen no puede dejarse a la experiencia o al olfato o tal vez a los sentidos que tenemos nosotros como policías o a las instituciones. Se debe a una metodología organizada que permita realmente generar los resultados que necesita el país. Y por qué no, sin importar que exista un cuerpo único de policía o policía federalizada por municipios, lo importante es que se goce de una institucionalidad, que lo que necesita en esos momentos Jalisco, Guadalajara o cualquier departamento o estado de México realmente sean condiciones similares como lo que tal cual estamos viviendo en Colombia. ¿Qué sucede en Colombia? A pesar de que en Colombia no hay una homogeneidad del territorio, me refiero a hay multiplicidad de culturas. Si encuentras diferentes culturas y a ellos diferentes contextos, se goza un solo cuerpo de policía del cual puedes laborar desde el norte del país, hablando de San Andrés y Providencia, que es una de nuestras islas y archipiélagos con las que contamos en Colombia, como puedes trabajar en el Amazonas, que es zona selvática en límites con Perú y Brasil. Entonces decía, ese cuerpo único que ha generado, que no importa el territorio donde tú puedas laborar, te permite a ti cumplir las funciones como policía, que realmente el fin último es la prevención del delito. Desafortunadamente en nuestro territorio, hablo de territorio latinoamericano o en el hemisferio, el delito es algo inherente, ¿sí? A la sociedad, siempre se va a seguir replicando. Lo importante es que sean mecanismos efectivos para que realmente se cumpla con ese protocolo de seguridad pública, de seguridad del Estado. Más una breve pregunta a propósito de lo que mencionó Alfonso, que él decía que en México lamentablemente no se denuncia lo suficiente. ¿Cómo lo hicieron en Colombia para que la gente confiara y presentara denuncias, por ejemplo? Bueno, Carlos, creo que no solo depende de la Policía Nacional, depende de todo el sistema. Vuelvo, le digo, ¿qué mecanismos se utilizaron?
no seamos, no tenemos que decir mentiras, que realmente el tema de la denuncia ha sido un problema de todos los estados, ¿sí? No solo aquí en México se ha vivido, en Colombia también se vivió. ¿Qué estrategia actualmente tiene el sistema penal, o en este caso el sistema de justicia? Se goza con aplicativos que se puede formular denuncia a través de internet. En este caso es un aplicativo que se reconoce como A Denunciar. A Denunciar es un aplicativo a través del cual cualquier ciudadano puede vincularse a formular una denuncia de manera remota desde cualquier parte del país y que va a aparecer dentro del sistema. ¿Qué es lo que genera eso, Carlos? Que no se utilicen estadísticas perversas. Y cuando me refiero a estadísticas perversas es que se intente ocultar realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces creería que de esa manera es un poco más transparente. Si es necesario decir que no nos encontramos bien en condiciones de seguridad, es necesario decirlo, pero creo que es más importante ser sincero con nuestros ciudadanos que intentar ocultar las cifras. Muy bien. Rogelio Barba, tus conclusiones. Bueno, la ruta ya la abordó de manera muy puntual nuestro invitado, el capitán, y yo considero que hay un estrabismo policial para poder controlar la criminalidad, y esto tiene que ver precisamente con tantas policías. Ahora, en estos días, quien tiene más confianza, la ciudadanía, quien tiene más confianza en las corporaciones es la Sedena, y al último las policías nacionales, la policía municipal. Es decir, se tiene que revertir esos indicadores, esa percepción que tienen los ciudadanos sobre la confianza hacia las policías. ¿Y cómo se trabaja? Precisamente con una profesionalización verdadera, una profesionalización que tenga que ver con una carrera universitaria policial. Lo están haciendo ahora. Preguntabas hace un momento sobre las policías, y Nuevo León tiene una universidad de ciencias de la seguridad que Tamaulipas también está replicando eso. Yo creo que también puede ser una opción interesante, una opción importante en el cual se pueda vincular las universidades para la formación del policía. Yo creo que la ruta que tenemos que seguir es precisamente lo que dice el capitán, nuestro invitado. Es un discurso que yo creo que es propio y es necesario para combatir, como lo digo, la delincuencia convencional y no convencional. Si hay un policía con una formación académica, quiero suponer, por ejemplo, que sería más complicado que violar a derechos humanos. Claro, pero también aparejado eso con un buen salario, ¿no? Con un salario generoso que verdaderamente le pueda a él satisfacer las necesidades básicas de llevar a casa las necesidades, la educación de sus hijos, y sobre todo pues que no esté tentado a la corrupción, ¿no? Claro, que ese es otro problema que Así nos es. llevaría a varios programas, no uno más. Sí, así. Alfonso Partida, tus conclusiones. Sí, bueno, yo agradecerle al capitán Triana su participación, que por supuesto el propio observatorio haremos muy buenos acuerdos con la Policía de Colombia. Rogelio estuvo en Brasil. También vamos a tener acuerdos con el Ministerio Público de Brasil y con la mayoría de los países de Latinoamérica, porque decía el capitán Triana algo muy importante. El crimen organizado es un fenómeno internacional y no es posible que lo estemos trabajando desde el punto de vista doméstico solamente. No debemos de tenerle miedo a la participación de la ONU, a la participación del FBI, de la DEA, siempre y cuando sea controlada de manera coherente y articulada con lo que se requiere. Otro punto importante es la profesionalización. Analizando el esquema de la Policía de Colombia, uno de los puntos que tiene que tomarse en cuenta es que los policías no pueden ser policías de su barrio, no pueden ser policías del lugar donde tienen a sus amigos, donde tienen sus relaciones. Siempre hay un cambio para tener esta eficacia. Y si lo estamos viendo como de manera atomizada, pues atomizados van a ser los resultados. Yo creo que los municipios, hay municipios donde tienen más regidores que policías en el norte del estado, y que en este caso son policías que ganan desde 4,000 a 5,000 pesos cuando mucho, y por otro lado tenemos policías que ganan hasta 40,000 pesos siendo comandantes o siendo coordinadores de área, etcétera. Entonces todo esto, por eso hablábamos de hacer una estandarización correcta para lograr objetivos comunes. Si no, de lo contrario, los objetivos van a ser disasociados con una realidad y nos van a seguir
contando que vamos muy bien, que vamos por el camino correcto, porque un día bajan las incidencias, pero todo el año nos encontramos contra la pared como ciudadanía, ¿no? Este tipo de experiencias compartidas con el capitán Cristian Camilo Triana, Alfonso, son muy enriquecedoras. Pero te pregunto, ¿existirá la sensibilidad de las autoridades para entender, por ejemplo, lo que pasó en Colombia y tratar de replicar las cosas buenas? No lo tienen porque no tienen ese conocimiento. Yo creo que el capitán Triana está en México justamente haciendo cursos de actualización, cursos de capacitación para conocer nuestro sistema, ver debilidades y fortalezas, qué es lo que deben de hacer nuestros policías. Pero a veces nosotros los académicos lo hacemos y luego dicen, ¿por qué ustedes? Bueno, porque no lo quieren hacer en las policías. Yo creo que un gran número de policías debería de estar en Colombia, otro en Brasil, otro en Chile, que son los países que tienen una cohesión bastante interesante para México y poder hacer nuestro propio sistema. Ahora, lejos de que el político esté implementando algo de lo que no sabe, porque no lo sabe, la Policía Metropolitana no lo saben, lo estuvimos analizando con el doctor en criminología, con el doctor y algunos otros miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y nos dábamos a la tarea de analizar que no tiene pies ni cabeza ese sistema. No existe en este momento. Primeramente lo hicieron al revés. Primero dijeron vamos a crear una policía metropolitana y ahora están creando las partes, ¿no? Y esto lógicamente es un error garrafal, cuando lo que puedes hacer son en municipios como lo tenemos, son 7 municipios en los cuales no se ha cometido un solo homicidio en Jalisco. Hay que visualizar por qué. Claro. Mérida es un caso también de tomarse en cuenta. Hasta el día de hoy no lleva un solo homicidio doloso. Un solo homicidio doloso. Y nosotros aquí llevamos cerca de 600 nada más en la zona metropolitana. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Rogelio, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Y como siempre, unos segundos nomás para despedir el programa. En la década de los 90, cuando estaba, digamos, la violencia a todo muy severa allá en Colombia, se advertía que México caminaba hacia convertirse en una situación similar en Colombia. Le llamaban la colombianización de México. Hace un par de años me tocó estar en Medellín, platicando con unos académicos allá en Medellín. Veían que la situación en su país estaba, digamos, más estable, pero decían ellos que si se descuidaban, corrían el riesgo de convertir la inseguridad en otro fenómeno, en una mexicanización. Hasta la próxima.